Hola a todos, soy Felicia. Me alegra mucho poder impartir hoy esta capacitación de nuevo producto sobre el paracaídas AP100. El AP100 es un paracaídas diseñado para utilizarse con el dron M400. Por el propio nombre del producto, o sea, por paracaídas, ya podemos entender su función principal. Y además de presentar en detalle sus parámetros y rendimiento, también quiero transmitir un concepto. El paracaídas no solo protege la seguridad del vuelo, sino que también ayuda al M400 a abrir nuevos escenarios de uso de alto polar y alta eficiencia, ampliando las posibilidades de aplicación de dron. Y hoy esta capacitación incluye varias partes principales: visión general del AP100, composición de hardware, métodos de instalación y conexión, funciones clave del producto, nodas de uso, certificaciones relativas, escenarios de aplicación típicos y finalmente la política de postventa. Empezamos primero con la visión general del producto. El AP100 es el primer dispositivo de paracaídas de DJI y está diseñado para el dron M400. Es un equipo de seguridad para drones. Durante el vuelo, si ocurre una emergencia como fallo de motor, fallo de control de vuelo o salida del área operativa segura, el paracaídas puede desplegarse de forma automática o manualmente por el operador. Y su objetivo es reducir la velocidad de descanso y proteger mejor el dron y también como la carga útil y también principalmente las personas y los bienes en tierra. Y sus principales aplicaciones incluye como entrega ligera a baja altitud, patrullaje urbano para seguridad pública, cartografía urbana, limpieza de fachadas, entre otros. Y el lanzamiento también responde a ciertos requisitos legales de países europeos. Y es muy importante mencionar que el AP100 solo es compatible con M400 y no se puede utilizar con otros modelos de dron. Y los puntos claves del AP100 se resumen en 6 aspectos. Primero, vuelos conformes a la normativa, con múltiples certificados. Y segundo, redundancia de seguridad. El paracaídas realiza autocomprobaciones continuas, especialmente en componentes críticos como el generador de gas y los enlaces de comunicación. Y además cuenta con sistema de control de vuelo IMU independientes, lo que permite realizar algoritmos y verificaciones redundantes de forma independiente a dron. Y también incorpora 2 condensadores para alimentación independiente, de modo que incluso si el dron pierde energía, puede desplegarse de forma autónoma. Y además dispone de un enlace FTS independiente para controlar y ejecutar el corte de motores. Y tercero, admite varios métodos de despliegue, tanto automático como manual. Y después del despliegue activa alarma audiovisuales para advertir a las personas en tierra y ayudar a localizar el equipo. Y cuarto, ofrece un despliegue automático rápido en menos de 600 milisegundos. Prácticamente en un parpadeo detecta una anomalía y activa el corte de motores.
con una altitud mínima efectiva de 30 metros. Puede reducir la velocidad de descenso a menos de 5 metros por segundo. Y quinto, al igual que el M400, tiene protección IP55 y puede operar bajo lluvia o en entornos adversos. Y por último, es muy ligero y solo afecta muy poco la autonomía, próximamente solo como unos 6 minutos. Además, se monta de forma fija en la parte trasera del M400 y después de instalado, normalmente no hace falta desmontarlo para guardar en el dron en su maletín de transporte. Y a continuación vamos a presentar la composición de los módulos de hardware del AP100. En general, el AP100 es un dispositivo compacto. En la imagen podemos ver sus principales módulos. Primero está el paquete de paracaídas, que también forma el compartimento principal, con la salida orientada hacia arriba. Aquí está el módulo de control principal, con dos condensadores integrados para proporcionar alimentación independiente. Y aquí se encuentra el sistema FTS, o sea, el sistema de terminación de vuelo integrado. Y acá, en el lateral derecho, hay un botón externo cuya función principal es mantenerlo presionado después del aterrizaje para apagar la alarma audiovisual. Y acá, en las otras dos vistas, se puede observar que en la parte inferior hay un zumbador y una luz intermitente para la alarma audiovisual. Y además del soporte de montaje que fija el paracaídas en la parte trasera de la aeronave. Y también cuenta con un generador de gas. Durante el despliegue, el activador enciende el generador que produce gas a alta presión al instante para expulsar el paracaídas del compartimiento y tensar las cuerdas. En pocos segundos, el sistema reduce la velocidad de forma segura y mantiene el descenso por debajo de 5 metros por segundo. Y por último, el paracaídas debe comunicarse con el dron mediante el cable iPod. Y ahora explicaremos el mecanismo de activación del paracaídas. Primero, durante el vuelo, el paracaídas realiza detección en tiempo real. La IMU monitorea continuamente si la altitud de la aeronave es normal, si la velocidad de los motores presenta anomalías o otros estados graves. Cuando detecta una condición de vuelo anormal, el sistema puede activar el paracaídas. Además de despliegue automático, cuando se detecta una anomalía de vuelo, el sistema también admite despliegue manual. Más adelante vamos a explicarles este proceso con más detalle. Y el tercer paso, después de activarse el paracaídas, es iniciar primero el sistema FTS de terminación de vuelo. Una vez activado, se corta el sistema de propulsión y todos los motores se detienen, evitando que las hélices se enreden con las cuerdas del paracaídas. Y después se activa el generador de gas.
En su interior hay un pequeño tubo pirotécnico con propelente que al activarse genera gas a alta presión de forma instantánea para abrir la compuerta y expulsar el paquete de paracaídas. En el mercado existen distintos principios de funcionamientos como eyección por resorte, como por gas comprimido o sistema mecánico pasivos. Aquí también hacemos una comparación entre estas opciones y queremos explicarles por qué el AP100 utiliza eyección pirotécnica. Este método es similar al airbag de un automóvil. Como mediante una carga pirotécnica se genera gas a alta presión al instante para expulsar el paracaídas. Sus principales ventajas son como alta fiabilidad, activación muy rápida y buena adaptabilidad ambiental. Considerando la tasa de éxito y la velocidad de despliegue, elegimos esta solución. O sea, elegimos eyección pirotécnica. Y después de la eyección del paquete, empieza la fase de descenso y desaceleración. El paquete se abre por la resistencia del aire hasta que la campana se despliega por completo. Y una vez inflada, la gran superficie de la campana genera una resistencia significativa, reduciendo la aeronave a una velocidad de descenso estable inferior a 5 metros por segundo. Y durante el descenso se activan las alarmas audiovisuales para advertir a las personas en tierra y también permitirles alejarse a tiempo. Y como después del despliegue, la aeronave desciende a una velocidad reducida. Se pueden minimizar daños graves al equipo y al entorno en tierra. Pero sin embargo, es importante aclarar que el objetivo principal del paracaídas es reducir en la medida de lo posible los daños a personas y bienes en tierra. No podemos garantizar que la aeronave y la carga útil pueden intactas ni que puedan reutilizarse después del aterrizaje. Una vez localizado el equipo tras el aterrizaje, se puede mantener presionado el botón para detener la alarma audiovisual. Y este es todo el proceso completo desde la activación, despliegue y desaceleración hasta el aterrizaje final y recuperación. Y a continuación vamos a explicar la como instalación, conexión y el uso del paracaídas. Primero, acá es el contenido de la caja, o sea, el listado de equipos que incluye el dispositivo principal del paracaídas, el soporte de montaje y todos los accesorios necesarios para la instalación. Y ahora presentamos el proceso de instalación del paracaídas. El primer paso es colocar el soporte de montaje en la parte trasera de la aeronave. Fijarlo sobre los presos y apretar los tornillos correspondientes. Y el segundo paso es fijar el paracaídas al soporte de montaje y apretar los tornillos de instalación.
Y tercer paso es conectar el cable del paracaídas al puerto E4 del dron y usar la correa del cable para fijarlo al fuselaje, evitando que el arnés obstruya los sensores de la aeronave. Y finalmente, se debe instalar el cordón de seguridad de gimbal. El paracaídas incluye como tres cordones de fábrica, respectivamente para gimbal individual, gimbal doble y gimbal dedicado para L3. Su función principal es evitar que la carga útil se desprenda del fuselaje debido a la gran fuerza inercial durante el despliegue del paracaídas, proporcionando una garantía adicional de seguridad. Así que después de instalar el paracaídas, el cordón de seguridad del gimbal debe instalarse obligatoriamente. Después de completar la instalación, encienda la aeronave y el control remoto. Después de la activación inicial, el modelo del paracaídas, o sea, AP100, se mostrará en la pantalla principal de la aplicación Pilot 2. Y a continuación vamos a explicar algunas funciones claves del paracaídas. Uno de los parámetros claves del paracaídas es la altitud mínima efectiva del despliegue, que es de 30 metros. Se refiere a la altura vertical mínima necesaria para que después de la eyección la velocidad de descenso de la aeronave se reduzca a 5 metros por segundo. Este valor se obtuvo con una carga útil de 6 kilogramos y con el peso máximo de despegue admitido por el paracaídas. También hay varias situaciones en las que el paracaídas no se desplegará. Primero, si el dron no ha despegado, aunque se puse el botón de paracaídas, no se desplegará. Y segundo, si la aeronave está dentro de un radio de 10 metros del punto de retorno y su altura relativa está dentro de 15 metros, aunque se detecte una anomalía de vuelo, el paracaídas no se desplegará. En esta condición, porque la aeronave suele ser ya dentro del alcance visual y el riesgo ya es muy menor, desplegar el paracaídas podría causar otros daños secundarios. Así que en esta situación no se desplegará. Y también en modo de limpieza de fachadas dentro del mismo rango de distancia, o sea, dentro de 10 metros del punto de retorno y 15 metros por encima del punto, tampoco se activará el despliegue. Como el producto debe funcionar incluso si la aeronave tiene un problema, el paracaídas necesita garantizar un despliegue fiable y un descenso estable. Por lo tanto, cuenta con 4 atributos independientes. El primero es la alimentación independiente. El paracaídas incorpora un módulo de doble condensador. Incluso si la batería principal del dron pierde energía, esta fuente independiente puede alimentar el procesador, los sensores y el sistema de eyección del paracaídas sin afectar el despliegue normal. Y el segundo atributo es el sistema de detección independiente.
El paracaídas cuenta con sensores propios, independientes de los de la aeronave, para determinar estados clave. Y no depende completamente de los datos del dron y puede detectar anomalías de vuelo y activar el despliegue. Y los otros dos atributos son la como ejecución independiente y el enlace de comunicación independiente. El primer paso de la ejecución es detener los motores antes de desplegar el paracaídas. Normalmente el corte de motores se realiza mediante el controlador de vuelo de la aeronave, que controla el ESC para detener la velocidad de los motores. Sin embargo, el sistema FTC del paracaídas puede controlar directamente el ESC de la aeronave. Es decir, puede detener las hélices de forma independiente al controlador de vuelo principal. Y además cuenta con un enlace de comunicación independiente. Mediante la transmisión 4G puede proporcionar un canal dedicado para la activación manual, independiente de los comandos habituales del control remoto. Y además de estos cuatro atributos independientes, veamos otras funciones principales. Primero, después de instalarse en el dron, el paracaídas realiza autocomprobaciones continuas desde el encendido hasta todo el proceso de vuelo para verificar si los módulos clave presentan anomalías. Esta es una ventaja fuerte frente a muchos paracaídas de terceros, o sea, de otras empresas. Cuando se monta en drones DJI, el usuario no puede ver el estado del paracaídas ni confirmar si funciona bien o no. Así que, en cambio, el AP100 de DJI realiza autocomprobaciones en tiempo real durante todo el vuelo. Así que si detecta una anomalía, muestra una alerta en el control remoto, ofreciendo mayor seguridad en cada misión. Así que esta es una ventaja de nuestro paracaídas. Y ahora quiero explicarles los principales métodos de despliegue. Primero, el despliegue automático. Su mecanismo principal se activa cuando la actitud o la velocidad de la aeronave son anormales. Las anomalías de actitud incluyen, por ejemplo, vuelcos bruscos o picados. Las anomalías de velocidad incluyen una pérdida grave de actitud o caída libre. En estas condiciones, el sistema activará automáticamente el paracaídas. Y también como por requisitos legales de los países europeos, el paracaídas vendido en Europea también admite geocercado. Es decir, el despliegue automático cuando la aeronave sale del área definida. Pero en esta capacitación no vamos a explicar más detalles sobre esta función porque esta función solo es disponible en la región europea. Y también el paracaídas admite despliegue manual. En la interfaz del control remoto aparece un icono de paracaídas, como acá. Y a tocarlo y deslizar hasta la derecha, hasta el final, se activa manualmente el despliegue. Y después del despliegue, el sistema registra en tiempo real la ubicación de la aeronave y podemos recuperar
el equipo en el punto de aterrizaje, utilizando la alarma audiovisual y la ubicación registrada. Y como en los países europeos también se admite la activación remota del paracaídas desde la web de FLAP 2, pero actualmente esta función tampoco no está disponible en la región de Latinoamérica. Por lo tanto, tampoco nos vamos a explicarles en detalle. Y después de revisar las funciones principales del paracaídas, ahora vamos a explicarles las precauciones durante la instalación y el uso. Primero está la inspección previa al vuelo. Igual que revisamos la aeronave antes de cada misión, también necesitamos comprobar que el paracaídas esté en buen estado y firmemente instalado. Y el segundo punto importante es que el paracaídas se instala en la parte trasera del M400. Después de la instalación, los radares milimétricos inferior y trasero se desactiva automáticamente. Así que pero la visión y el LiDAR siguen funcionando. Pero la capacidad de evitar obstáculos pequeños en la parte inferior y trasera puede verse como afectada, por lo que se debe prestar más atención durante el vuelo. Y además, el paracaídas es un producto de un solo uso. Después de despliegue, se debe contactar con postventa para revisar y reparar el paracaídas y la aeronave. No se debe seguir utilizando el dron antes de completar toda la inspección. Y tras un despliegue, el conjunto del paracaídas debe reemplazarse. Incluso si las autocomprobaciones diarias son normales, recomendamos reemplazarlo 3 años después de la activación. Esto porque contiene un generador de gas que podría verse afectado por humedad u otros cambios ambientes con el tiempo. Así que todos estos puntos son nuestras notas o sugerencias durante el uso. Y acá se muestra la compatibilidad entre diferentes soportes y cargas útiles. Los soportes anteriores no son compatibles con el paracaídas. El AP100 requiere un soporte específico que viene incluido ya de fábrica en la caja del producto. Y acá se muestra las como recomendaciones de montaje para distintas combinaciones de cargas útiles. Y el paracaídas se instala en la parte trasera, por lo que no entra en conflicto con otras cargas útiles. Y se recomienda conectarlo al puerto número 4. Acá ya sugerimos. Listo. Y a continuación presentaremos las principales certificaciones del AP100. En las certificaciones incluye como principalmente los certificados C5 y C6 relacionados con la Unión Europea y así como UK5 y UK6 para el Reino Unido, entre otros documentos de seguridad y cumplimiento. Y también el paracaídas ya cuenta con informes completos de transporte que pueden utilizarse como documentos de respaldo para los procesos logísticos correspondientes.
Y ahora vamos a presentarles los escenarios muy típicos de uso, muy comunes del M400 equipado con el paracaídas. Primer escenario es el patrullaje urbano. La combinación recomendada es como primero M400 y con paracaídas AP100, cargas útiles de H30T, altavoz y el foco. Este tipo de operación suele cubrir como calles, plazas y zonas con concentración de personas. Con el paracaídas instalado, los operadores pueden volar con mayor confianza en áreas densamente pobladas. Y el segundo escenario es la cartografía urbana. En los proyectos de mapeo urbano a gran escala, cuando se requiere realizar levantamientos de alta precisión de edificios o infraestructuras en zonas como con alta densidad de población y construcciones, el paracaídas proporciona una capa adicional de redundancia de seguridad. Y el tercer escenario es la limpieza de fachadas de edificios altos. Para garantizar el efecto de limpieza, el dron suele trabajar muy cerca del edificio. Con el paracaídas instalado en este tipo de operación de muy corta distancia, se puede reducir el riesgo de seguridad. Y en algunos países cumplir condiciones necesarias para obtener permisos de este tipo de trabajo. Y el cuarto escenario es la entrega o transporte. Por ejemplo, el transporte urbano de artículos de alto valor y alta urgencia, como muestras médicas y otras. Y como con el dron, con un paracaídas, ayudar a que el público pueda aceptar mejor el circuito de seguridad y permite demostrar a las autoridades y a la sociedad que incluso ante incidentes excepcionales también ya existe una medida de protección. Y por lo tanto, el paracaídas no solo mejora la seguridad del vuelo, sino que también podemos ayudar a abrir más escenarios operativos de alto valor. Y por último, revisaremos la parte relacionada con postventa. Primero es como un listado de Q&A. Así que revisamos rápidamente unas preguntas muy comunes. También como un resumen de parámetros y funciones claves. Como el AV100 solo es compatible con el dron de M400 y reduce la autonomía aproximadamente 6 minutos. Y el despliegue no garantiza que la aeronave ni la carga útil quedan intactas tras el aterrizaje. Y el peso máximo de despegue seguro admitido por el paracaídas es 15.8 kilogramos. Y el M400 admite hasta 6 kilogramos de carga útil, así que y el paracaídas pesa unos como 935 gramos. Por lo tanto, la carga útil disponible debe descontar ese peso. Y después de despliegue, la velocidad de descenso se reduce a menos de 5 metros por segundo dentro de 30 metros. Y fuera de
En Europa, el despliegue automático se activa principalmente cuando los sensores integrados de la aeronave o del paracaídas detectan anomalías de actitud, velocidad u otros datos. Y el paracaídas admite alarmas mm, acústicas y luminosas durante aproximadamente una hora y se puede apagar mantenimiento presionado el botón tras recuperar el equipo. Y su grado de protección es IP55. Y instalar el paracaídas no afecta a la señal 4G de dron y si solo se instala un módulo de transmisión 4G mejorada, se recomienda usar el primero la posición. El FTS y la transmisión 4G mejorada puede funcionar simultáneamente. Y el cordón de seguridad del gimbal evita que la carga útil se desprenda por la fuerza inercial y durante el despliegue. Así que debe utilizarse obligatoriamente. Y otras preguntas como si la aeronave está en tierra y no ha desplegado, el paracaídas no se desplegará ni automática ni manualmente. Y el paracaídas es un dispositivo de un solo uso, así que debe reemplazarse después del despliegue. Incluso si las autocomprobaciones son normales, se recomienda dejar de usarlo y reemplazarlo 3 años después de la activación. Y si la aeronave pierde alimentación, el paracaídas puede seguir funcionando aproximadamente una hora. Y finalmente revisamos un poco la política de postventa. Como el paracaídas es un producto de un solo uso y no puede reutilizarse después de despliegue, la política de servicio es reemplazo en lugar de reparación. La fecha de inicio de la garantía depende de la versión del producto. Como si se vende en un combo, o sea, un combo de M400 y paracaídas, la fecha de paracaídas coincidente con la de M400. Y si se vende como producto individual, la garantía comienza según la fecha de activación del paracaídas. Ok, listo. Así que este sería todo el contenido de la capacitación del nuevo paracaídas AP100. Y muchas gracias por su tiempo y por su participación. Y si tiene cualquier duda o pregunta, puede contactarnos posteriormente por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo.